Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Y la playa es orilla del mar o de la tierra, corriente bizantina a la orilla del bosque, es su límite o del llano borde. ¿Qué frontera separa lo tuyo de lo mío? ¿Quién acorta la vida? Vienes hoy o mañana, raíz, tallo, flor, fruto. ¿Dónde piensan? ¿Dónde acaban? La playa es orilla de la mar y de la tierra, nunca frontera, nada separa, nada separa. Y ella fue mucho más que esposa y madre de emperadores. Ella llegaría a ser emperatriz con plenos derechos. Y era el mes de noviembre del año 768, cuando aquella noble joven de Atenas llegaba a la capital del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino de Constantinopla. Y quizás ella era una más de las varias candidatas a casarse con León IV, el heredero al trono. Pero ella sería recordada por la historia. Y hoy aquí en nuestro canal, en nuestro espacio, Irene Sarantapechaina, la rebelde emperatriz bizantina, quien fuera de las más polémicas y poderosas, no solo por ejercer solo el poder oponiéndose a su hijo, sino especialmente por detener la iconoclasia, al menos por un tiempo. Y su elección como consorte fue algo extraña, en parte porque si bien ella provenía de una familia noble de Atenas, no pertenecía a la aristocracia de Constantinopla. Y por otro lado, el emperador reinante Constantino era un feroz iconoclasta, mientras que Irene apoyaba, y probablemente ella misma practicaba, el culto a las imágenes. Y este no era un tema menor en la política bizantina, ya que la Iglesia cristiana oriental lo consideraba una forma de idolatría. Y en el año 775, León IV accede al trono, pero muere pocos años después, quedando Irene como regente en nombre de su hijo Constantino, aún menor de edad. Pero a las pocas semanas de haber asumido el poder, la emperatriz es víctima de una primera conspiración para colocar en el trono a su cuñado. Pero luego de frustrar el intento, Irene tuvo el pretexto ideal para formar una nueva corte que le fuera leal solo a ella. Y desde el principio de su regencia, Irene demostraría su voluntad de ir más allá del rol tradicionalmente reservado a la emperatriz, es decir, esposa y madre de emperadores. Y a medida que su hijo se acercaba a la mayoría de edad, una parte de la corte y del ejército quiso apartarla del poder y proclamar así emperador a Constantino. Pero sus pretensiones terminaron de forma dramática cuando Irene decidió cortar las conspiraciones de raíz, de la forma más tremenda posible. Su hijo fue capturado, se le arrancaron los ojos y moriría pocos días después. Pero buena parte del descontento hacia la emperatriz se debía a su política tolerante con el culto a las imágenes religiosas, una parte que dividiría profundamente al Imperio Bizantino. Irene, en medio de un clima favorable a la iconoclasia, la destrucción de dichas imágenes, por considerarlas una forma de idolatría, tomaría el camino contrario y convocaría ella al segundo concilio de Nicea, que legalizaría nuevamente la veneración, la adoración de símbolos religiosos, reconciliando temporalmente la iglesia bizantina con la romana, divididas de raíz por esta cuestión. Y fue claramente su política religiosa la causa principal de las conspiraciones en su contra. Además, claro, ella era una mujer gobernando. Y esto favoreció de forma indirecta el ascenso de la dinastía carolingia a la dignidad imperial, puesto que el Papa León III consideró que el trono de Constantinopla estaba vacante al no ver un hombre en él. Motivo por el cual él se sintió libre de elegir a su propio emperador, Carlomagno, a quien coronó como emperador de Occidente el día de Navidad del año 800. Y esto pudo ser la oportunidad para unir el Occidente y el Oriente romanos. Irene ya había intentado acordar anteriormente una boda entre su hijo y una de las hijas de Carlomagno. Y después de la coronación de este se propuso ella misma como esposa del emperador Franco, pero ninguna de las dos bodas prosperaría. Pero en cambio, el gesto del Papa fue interpretado como una declaración de independencia política y religiosa de Roma frente a la autoridad bizantina. Y desde entonces, la herencia imperial romana se convertiría en un motivo de enfrentamiento más que de encuentros. Con la muerte de su hijo, Irene ya no era más la regente, sino que fue la emperatriz reinante. Y se podría pensar que su posición era más segura,
pero ella solo consiguió empeorar su imagen de mujer impía, que había tolerado a los idólatras y asesinado a su propio hijo. Y finalmente su propia corte se volvería contra ella, y en el año 802 fue depuesta por un grupo de patricios que colocaron en el trono a Nicéforo, su ministro de finanzas. E Irene así fue desterrada a la isla de Lesbos y privada así de toda su dignidad imperial y abandonada a sus propios medios, debiendo ella sobrevivir a base de cardar lana hasta su muerte, un 9 de agosto del año siguiente. Y espero que este episodio les haya resultado tan interesante como a mí. No te olvides, dejarme un comentario si querés sugerirme alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme. Y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.